obviamente, de sus cinco, bueno, no los cinco sentidos, obviamente, ¿no? Pero sí el tacto, la visión, la audición, la olfacción también, ¿ah? Mucho de los casos. El gusto definitivamente no. Antiguamente sí, ¿no? Pero no, ya no es eso, ¿no? Y valiéndose de algunos instrumentos básicos. Primordial, estetoscopio, tensiómetro, termómetro, acá tenemos un otoscopio, bajalenguas, palmomartillo reflejo, bueno, dependiendo de cada área, pero lo menos básico es el tensiómetro, el estetoscopio, la linterna y el termómetro. Se ha ido sofisticando cada vez más los dispositivos de ayuda al examen físico y bueno, a medida que vayamos avanzando veremos algunos de ellos. Entonces, el examen físico empieza con los signos vitales. Su mismo nombre engloba la importancia de la denominación de estos signos vitales. Define si está vivo o muerto. Les hago énfasis en la importancia de los signos vitales, que al ser cosas tan simples, ustedes lo deben conocer: presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y frecuencia respiratoria, parecen cosas tan banales que se le ha quitado la importancia que ahora tiene. En un hospital, el doctor dice a la enfermera tome los signos vitales, la enfermera dice al técnico los signos vitales, ¿no? O sea, se ha relegado pues, una labor, porque es algo tan simple, ¿no? Tomar la presión, tomar el pulso, medir la frecuencia respiratoria. Y es más, ahora hay un montón de dispositivos que hacen esas funciones por uno. Incluso hay monitores, todos habrán visto alguna vez en el hospital o alguna película, monitoreo continuo, ¿no? Una especie de monitor que tiene la presión, la frecuencia cardíaca en tiempo real, ¿no? Incluso trazado electrocardiograma, incluso, ¿no? Sin embargo, esta condición que es tan simple es fundamental. Y se ha llegado el desdén a esto que es tan importante que ni siquiera lo hacen bien. Entonces vamos acá a revisar los conceptos y las maniobras para que ustedes puedan hacerlo. Tienen que practicar para que lo puedan hacer. Son los valores que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración, de las funciones neurológicas basales y su réplica en los diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. ¿Ok? Con los signos vitales, si no está vivo o si está muerto, la calidad de la circulación y respuestas inherentes como la respiración y el latido, que son automáticos, cuando se miden acá. ¿Cuáles son? Presión arterial, el pulso, que no es lo mismo que frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Las funciones biológicas, bueno, con las T de esto no confundir. Hoy por hoy se ha agregado una nueva función vital, la saturación de oxígeno o la oximetría de pulso, que ahora, con el advenimiento de los saturómetros, que están al alcance de cualquier, muchos de repente alumnos tienen, no sé si lo tendrán, se considera un signo vital más porque nos permite ver la oxigenación adecuada de los pacientes. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? De la mano de una adecuada función respiratoria y circulatoria, se ha dado espacio a la cuantificación de la saturación de oxígeno. Vamos a ver de manera más clara cuando veamos el capítulo respiratorio. Ok. Entonces, los signos vitales, temperatura, frecuencia respiratoria, pulso y tensión arterial, no son valores estáticos, son rangos. Incluso varían de acuerdo a los grupos etarios, de acuerdo al sexo, de acuerdo al momento. Ok. Entonces, es obvio, ¿no? Ustedes han tenido actividad que ha generado liberación de catecolaminas, por ejemplo, ejercicio físico, sobre frecuencia cardíaca, la temperatura, en el sueño la temperatura baja. Entonces, vamos a ver que estos van a fluctuar y que los valores van a depender de acuerdo de la edad y del momento para considerarlos normales o patológicos. Ok, empecemos con el pulso. El pulso es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta de la expansión y contracción regular de las arterias, representando el rendimiento del latido cardíaco y la adaptación a las arterias. Traduciendo, el pulso es la percepción de la fuerza con la que bombea la sangre del corazón contra la resistencia de las arterias, entendiendo que a mayor fuerza, mayor pulso, a menor fuerza de contracción, menor pulso. Por eso cuando el paciente está en paro o con hipotensión, no siento pulso, decimos, ¿no? O situaciones que hagan el endurecimiento de las arterias podrían alterar la percepción del pulso. La velocidad del pulso, la frecuencia del pulso,
por lo general corresponde con la frecuencia cardíaca. Por lo general, no siempre. Por ejemplo, algunas arritmias como la fibrilación auricular, donde el último componente que llamamos la patada auricular no se cumple, es un pulso deficitario. Uno encuentra una frecuencia cardíaca de un valor y el pulso lo encuentra disminuido. O que tengas extrasístoles, contracturas ventriculares o auriculares prematuras, uno detecta el latido, pero no lo encuentra el pulso. Entonces, se recomienda inspeccionar pulso de la mano con frecuencia cardíaca. Y si uno no encuentra una relación igual, un electro es el siguiente paso. Entonces, simplemente recordar que no siempre va a haber relación. ¿Cuáles son las características del pulso? Primero, frecuencia. ¿Ok? En un adulto normal, la frecuencia normal va de 60 a 100 por minuto. Pero como ya vimos, dependiendo de la edad del paciente, por ejemplo, en el caso de un recién nacido, un neonato, su frecuencia de pulso va a ser de 120 a 160 normal. En el caso de un lactante, lactante nos referimos a menores de 2 años, en el primer año hasta 130, en el segundo año hasta 120, y a medida que va descendiendo, tenemos a los 4-8 años de 86 a 90, acá están ustedes entre 60 y 80, puede llegar hasta 90, como normal, 60 a 90 como normal, y a medida que disminuye la vejez, aumenta la vejez, podría disminuir. Obviamente son rangos, ¿no? El ritmo normalmente es regular. El pulso tiene que ser, aparecer la percepción del latido de forma regular. Si detectamos irregularidad, probablemente sea una arritmia. El volumen o amplitud es la fuerza de la sangre en cada latido y obedece a la presión diferencial o presión de pulso. Normalmente el pulso es fácilmente palpable, desaparece de manera intermitente y todos los pulsos son simétricos con elevaciones plenas, fuertes y rápidas. Cuando uno siente el pulso, siente el golpe, siente la magnitud del pulso, este debe ser regular constantemente. Cuando uno nota disminución en la amplitud del pulso, bueno, piensa en lo que hablamos previamente, ¿no? Un problema de bomba probablemente. La elasticidad es la capacidad de expansión de la pared arterial bajo la onda pulsante, ¿no? A medida que avanza la edad, la pared se rígida y bueno, la elasticidad puede cambiar. Ok, ¿cómo vamos a palpar el pulso? Se recomienda, por eso los lugares donde hay que buscarlo primero, ¿dónde tomar el pulso? En cualquier arteria. Pero todas no detectan pulso, bueno, las que estén en contacto con una superficie dura, generalmente el hueso. Vamos a detectar el pulso radial a nivel de la muñeca, el carotidio en el cuello, el humeral en el pliegue del antebrazo, femoral en la ingle, el perio en el dorso del pie. ¿Cómo palpamos el pulso? Debemos usar, dice la literatura, el segundo, el tercer y el cuarto dedo, ¿no? Índice, medio y anular. ¿Ok? Evitar usar el pulgar para palpar pulso porque el latido del pulgar puede engañarnos en punto a estar percibiendo nuestro propio pulso. Se dice que la presión que hacemos de los dos dedos distales hace que en el dedo medio se pueda palpar la amplitud del pulso. Esta es la recomendación. La mayoría palpamos con dos. Ojo, después de 6 se palpamos con dos la mayoría, ¿no? Pero la recomendación para encontrar la amplitud es de esta manera, con 3 dedos. Acá están los rangos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo hay que examinar? Por 1 minuto al menos. Se nos dice que uno puede examinar por medio minuto y multiplicar por 2, o por solo 15 segundos y multiplicar por 4. ¿Cuál sería el problema? La presencia de arritmia, la presencia de irregularidades, mientras más prolongado el tiempo de examinación, más fácil de detectar. Y entre disponer de 1 minuto o medio minuto para el pulso, realmente el tiempo que estás ganando no es casi nada, es medio minuto. Así que la recomendación es 1 minuto o más. Eso incluye que el reloj es otro componente fundamental de la examinación. Usted no puede sacar su celular con su cronómetro, pero si no, levanta su mano y pone el pulso, ¿no? O sea, porque eso permite también de alguna manera ganar tiempo. Los valores normales guardan relación con la edad y el estado neurovegetativo. Si hay dolor, aumenta la frecuencia del pulso. Si hay ansiedad, aumenta la frecuencia del pulso. Normal de 60 a 100. Llamamos taquifimia mayor de 100 y bradifimia menor de 60. Hablamos de taquicardia y bradicardia cuando es frecuencia cardíaca. ¿Ok?
Vemos ahí, ¿no? La forma más común con 2 dedos, ¿no? Pero al menos para la radial, vamos a hacer con 3. Todos probablemente se han palpado ya alguna vez el pulso carotidio al menos. En la literatura está descrito que en pacientes adultos mayores no deberíamos ser muy enérgicos al tocar el pulso porque podríamos lesionar placas ateromatosas. No se ha encontrado un reporte clínico realmente que tú le tocaste la carótida, le rompiste una placa y es un embolio, ¿no? No hemos visto, pero así está escrito en los libros de SEM. Así que bueno, siempre la suavidad al examinar te da también seguridad al paciente, ¿no? Nadie se debe examinar si le hacen doler, ¿no? Entonces, obviamente examinar favorece la relación médico-paciente, ¿no? Pulso renal. Cuando hay dificultades para palpar el pulso, porque es muy deficitario, uno puede encontrarlo en carótida o en región inguinal con facilidad. Si el paciente tiene pulso deficitario porque está hipotenso, chocado, radial es bien complicado encontrarlo. ¿Ok? Entonces vamos de frente al inguinal o al carotidio. Es más, cuando uno realiza reanimación cardiopulmonar, las guías recomiendan de frente buscar carotidio, por ejemplo, ¿no? Para encontrar pulso. Aquí vemos el ejemplo, están buscando el pulso a nivel popliteo, el pulso a nivel perio, y acá el pulso a nivel de tibial posterior. Cuando uno hace el examen de los pacientes diabéticos con el pie diabético y queremos ver alteración en la circulación, debemos pues palpar en estas 3 regiones para verificar la patencia de los pulsos a nivel distal. Eso ya veremos en el capítulo que corresponde. La temperatura corporal, el otro signo vital. La temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor ganado y el calor perdido, ¿no? El mecanismo de ganancia de calor se llama termogénesis y el de perder termolisis. El centro regulador está en el hipotálamo. Normalmente el hipotálamo define el punto de temperatura y el cuerpo lo acomoda. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como vasodilatación, hiperventilación y sudoración para promover la pérdida de calor. Esto nos da, por ejemplo, la fase del paciente con fiebre, lo que está vasodilatado, está colorado, ¿okay? Está polimneico, porque cuando uno y está sudando, ¿no? Todo esto es para perder calor. Y cuando la temperatura cae por debajo del rango normal, se activan mecanismos de ganancia de calor, como las contracciones espasmódicas o lo que llamamos como calofríos. Hay un tema de fiebre, ¿no? Y vamos a poder desarrollarlo más ampliamente, conversar algunas cosas nada más. La temperatura normal, que aquí va a depender de dónde se regule la temperatura, dónde se está tomando. De acuerdo a la Asociación Médica Americana, oscila entre 36.5 y 37.2. Si nosotros tomamos la axila, que es quizás el medio más común de toma de muestras, al menos a nivel hospitalario, el rango normal está en 36.2 a 37. Aquí es otro me compara, ¿no? Entonces, la temperatura se puede tomar en la boca, en la axila, en la ingle, en el recto, en la frente, a nivel óptico, a nivel de aurícula izquierda. Pero bueno, estos son los que en la clínica diaria nosotros hacemos uso como el termómetro. A nivel bucal, la temperatura normal es hasta 37.3. A nivel axilar, la temperatura es hasta 37 grados normal y a nivel rectal 37.6. Quiere decir que empezando en axila sube de 3 en 3. 37 en axila, o sea, si yo tengo 37 grados en axila, es lo mismo que 37.3 en boca o 37.6 a nivel rectal. Se prefiere axila, uno por la comodidad obviamente del paciente, ¿no? Segundo, por la posibilidad de reusar termómetros. El bucal y rectal necesitan de uso personal, ¿no? Y demanda cierto cuidado, ¿no? Es una población pediátrica básicamente, ¿no? Hay un término que van a encontrar que dice subfebril. El término subfebril hace referencia a una temperatura entre 37 y 37.5. Hipotermia, cuando la temperatura es menor de 35. E hipertermia, cuando la temperatura es menor a 41. La hipertermia generalmente obedece a razones no pirógenas, ¿no? Sino de alteración en la termorregulación a nivel hipotalámico. Para tomar la temperatura, bueno,
cuando uno identifica la axila, se recomienda que esté seca la axila, así está escrito. Uno debe colocar el termómetro, mercurio lo que más usamos, el mercurio hacia la zona que corresponde. Previamente hay que bajar lo máximo posible, hay que verificar que esté bajo y colocar por al menos 2 a 3 minutos. Y luego leer la temperatura y volver a bajar. Cuando hagan el seminario, cuando hagan el tema de fiebre, van a ver que la fiebre tiene que es la elevación de la temperatura por encima del rango normal y que dependiendo de los patrones la fiebre puede orientarnos a ciertas patologías. Por ejemplo, dice que la tuberculosis, la fiebre es vespertina, ¿no? En la malaria, como las fiebres tercianas, hay un concepto que llamamos la curva tipo-éptica. ¿Qué quiere decir? Esto se ve en pacientes con cuadros infecciosos bacterianos, sobre todo, donde hay un episodio de escalofríos y luego un pico de temperatura que traspasa los 39 grados. ¿No? Cuando vemos ese patrón, habitualmente corresponde a cuadros infecciosos hiposépticos producidos por bacterias. El tercer signo vital, las frecuencias respiratorias. La frecuencia normal en adultos es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En recién nacidos vimos que era mucho más frecuente. Hasta 40 respiraciones en los recién nacidos, la población pediátrica disminuye, y siempre hasta la edad final el rango es mayor. Llamamos ataquimia cuando hay 20 respiraciones por minuto, más de 20, bradipnia menos de 12, apnea cuando no hay movimiento respiratorio, ¿okay? El término polipnia hace referencia a aumento de frecuencia, pero de respiración superficial. Cuando dan polipnia es un paciente con taquimia, pero con respiración superficial. Y si vemos un paciente en apnea, existe un paro respiratorio, ¿no? Si no respira, pues hay que reanimar, ¿no? Hay muchas formas de evaluar la frecuencia respiratoria. La forma más simple es evidenciar al paciente, ¿no? Movimientos de elevación y descenso. Cuando hay duda, una forma práctica es colocar la mano sobre el tórax y percibir la elevación de la ampliación del tórax. Hay ciertos patrones respiratorios, ¿no? Que nos pueden orientar, esto lo van a ver más adelante, ¿no? La respiración acidótico Kussmaul es una respiración de alta frecuencia y amplia. Nos indica generalmente acidosis, ¿no? Metabólica, acidosis, cetoacidosis diabética, una respiración. El paciente respira ampliamente y de alta frecuencia. Y los patrones respiratorios, Chayes-Stokes y Biot, que ambas tienen que ver con gravedad y sobre todo con problemas del centro respiratorio. En el Chayes-Stokes, el paciente empieza a aumentar la amplitud. Respira primero levemente y luego va aumentando la amplitud de la respiración, se hace un pico, luego nuevamente decae, una pausa y empieza, ¿no? Entonces empieza. Y en la de Biot se mantiene, ¿no? Se mantiene, pausa, se mantiene, pausa. Ya lo voy a traer más adelante. Solo para hacerles presente que basta con evidenciar el tipo de respiración, no podría influir algún diagnóstico. El cuarto signo vital, la presión arterial, se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. Y se expresa a nivel de dos valores, ¿no? Una presión sistólica y una presión diastólica. Hay la presión arterial media, ¿no? Que es la suma de la presión 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se calcula la presión arterial media? 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. ¿Cómo medir la presión arterial? Hay dispositivos de mercurio, el oscilométrico, que es el que parece reloj, ahora hay digitales. Si uno revisa los libros de semiología, casi todos nos comentan que el dispositivo de mercurio es el más confiable. Así dicen, ¿no?
Pero si uno revisa las guías actuales de manejo de hipertensión arterial, específicamente la guía europea del 2014, plantean el desecho paulatino de mercurio y apelando a digitales o oscilométricos bien calibrados. Bueno, al margen del equipo que tengan, tienen que verificar que esté bien calibrado. Y si la técnica de medición de la presión arterial es correcta, no logra ser confiable. ¿Ok? Entonces, como digo, ese concepto de que el mercurio es lo mejor, que aparece en el libro de semiología, está así en la gente, está en el SULOS, el mismo Macei, no es un concepto que desde el punto de vista de aplicación clínica sea real, tan real como lo dicen ahí, no es muy práctico. Uno, porque es pesado, es riesgoso, ¿no? Hay de ese tamaño con ruedas, no es práctico realmente, ¿no? En Almazón se han visto, ¿no? Que lo empujan como si fuera carrito. Sí. Ok. Lo que les decía, si no está calibrado adecuadamente, el valor puede ser infravalorado o supravalorado, pero lo que tengas. ¿Cómo tomamos la presión arterial? Usando los tensiómetros de brazalete con mercurio o con el oscilómetro. Lo que tenemos que hacer primero es ubicar el pulso. ¿Ok? Latido interno, siempre es la parte interna, vamos a ser capaces de palparlo, ¿no? ¿Ok? Y colocar más o menos 2 a 3 traveses de dedo el brazalete, ¿no? Los brazaletes tienen que tener el tamaño adecuado, hay diversos tamaños. Para una población pediátrica no vamos a usar el de adultos, ¿no? O una persona muy obesa no da vueltas. Entonces hay que buscar el tamaño que sea el más correcto. Identificando el pulso a nivel de la flexura del codo, colocamos el brazalete. Los que tengan su tensiómetro van a encontrar que viene con una rayita o con una flechita. Y algunos dicen arteria. Lo que es para que lo coloquen al nivel de la arteria que están palpando. Así debe estar colocado adecuadamente. Y ustedes, entonces, ¿cómo van a proceder a tomar? Hay dos maneras que se recomiendan, ¿no? Primero el método palpatorio, ¿no? Ustedes encuentran el pulso y empiezan a insuflar el tensiómetro, ¿ok? Hasta que el pulso desaparece. Luego cuando regresa, cuando el pulso reaparece, esa es la presión arterial sistólica, ¿ok? Y cuando lo hacen con el estetoscopio, ustedes colocan el estetoscopio, empiezan a escuchar, empiezan a subir, y cuando empieza a descender, cuando empieza a sonar, esa es la presión sistólica, va sonando, va sonando, va sonando, cuando deja de sonar, la presión diastólica. Entonces siempre hay que corroborar el auscultatorio con el palpatorio, deberían ser más o menos similares, ¿no? Dice, cuando se toma la presión con el método auscultatorio, puede ocurrir que después de haber escuchado el primer ruido pulsátil, se presenta una fase de silencio y luego los ruidos reaparecen para finalmente disminuir y desaparecer. Esta es la presión diastólica. Entonces, esto se entiende mejor acá. Quiere decir, en algunos pacientes, normalmente uno insufla hasta un valor alto, ¿no? 180 por ese son. Y empieza a abrir la válvula lentamente. Eso es un error, cuando lo abres de golpe te vas a cero, no vas a tener ningún valor, ¿no? Entonces, al abrir la válvula, ni bien empieza a sonar, es la presión sistólica. Y va a seguir sonando, debe seguir sonando. Ponen que ustedes, aquí empieza a sonar, y sigue sonando, ¿no? Sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando. Dejó de sonar, presión sistólica, presión diastólica. Pero eso no es lo único. Entonces, para que ustedes encuentren la presión sistólica, tienen que haber insuflado por encima. Entonces, si tú sabes, ¿cuánto es su presión normal? Dices, bueno, yo tengo 140, digo hasta 180, ¿no? Pero la mayoría no sabe cuál es su valor normal, ¿cierto? O su valor promedio. Otras veces, uno toma la presión y abre la válvula y empieza a sonar. Presión sistólica. Y acá empieza a disminuir. Pero no deja de sonar. Sigue sonando, y llegó a cero. El inicio de la disminución notoria del sonido de la auscultación es la presión diastólica. Eso también puede ocurrir. Es menos frecuente, entonces, no tiene 140 cero, ¿no? Cuando empezó. Y la tercera situación, la que va a encontrar en la literatura, es la que nos han descrito aquí en el año.
lo que llaman el agujero auscultatorio de Korotov. Ustedes van a escuchar que hay 5 momentos, no deben haber leído, pero lo que me interesa es que recuerden es lo siguiente. En algunos pacientes empieza a sonar y luego se atenúa el sonido. Una pausa y nuevamente empieza. Y si ustedes no han insuflado lo suficiente, van a asumir que este pero lo que es infravalorando el valor del retrocedimiento. ¿Cómo evitamos este error? Haciendo palpatorio primero. Si el palpatorio se evidenció en 190, yo no voy a insuflar hasta 160, tengo sobre 200. Y aquí lo voy a ir con esto. De ahí la recomendación. Esto puede ocurrir. Es más, a la inversa también. Cuando usted está hipotenso, está chocado, la frecuencia de la fuerza de contracción es muy mínima, que uno no ausculta el sonido, solamente lo palpa. ¿Cuánto tiene presión? Tiene 50 palpatorios. Uno no sabe si la sistólica. Eso fueron cuando está chocado, no le encuentras. No le encuentras sonido, ¿no? Entonces, algunos tienen la costumbre de poner el esteto, como que lo amarran con el brazalete y se ponen nada más, ¿no? Algunos escuchas. En un paciente sano lo van a encontrar, pero en un paciente, digamos, chocado, por ejemplo, hipotenso, puede encontrar solamente la presión palpatoria. Ok. Eso en relación a los signos vitales. De aquí para adelante ustedes tienen que a todos sus pacientes tomar los signos vitales completos: temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. Después de haber hecho los signos vitales, que es algo elemental, viene el examen físico propiamente dicho. Y como habrán revisado ustedes, tienen 4 momentos o 4 componentes: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección, esto empieza con la electroscopía en realidad, ¿no? Comienza cuando el paciente entra al consultorio. Yo evalúo las características del paciente, la forma, el tamaño, si hay alguna lesión, qué límites tiene, cómo está su coloración, la movilidad, el compromiso de conciencia, qué fase presenta, solo con verla, en inspección, ¿no? Pero no solo ver la cara, examinar todo el paciente, el cuerpo. Entonces, en inspección, cuando examino tórax, se descubrirá, ahí se irá inspeccionando, ¿no? Abdomen, o sea, no es que es un solo momento y acaba, ¿no? Es durante todo el examen. Entonces, la inspección es ver, La palpación, que es tocar con las manos y reconocer a través del tacto. La palpación permite identificar mediante maniobras usando las manos, reconocer estructuras, tamaños, componentes o signos. Puede ser con una mano o con 2 manos. Unimanual, una sola mano. Superficial, palpo suave, profundo, introduzco la mano. Este es en abdomen, básicamente en abdomen, ¿no? O bimanual, que puede ser con las manos juntas, por ejemplo cuando hago la maniobra para el enganche de hígado, con las manos superpuestas, es en abdomen, por ejemplo, ¿no? Con una mano comprimo, con la otra siento, para que poder no perder el tacto, o con las manos opuestas, ¿no? Cuando uno quiere encontrar el riñón, que se van a vender en peloteo, ¿no? Atrás y adelante, o por ejemplo el tacto vaginal rectal, ¿no? La palpación bimanual, ¿no? Que hace con las manos opuestas. Hay diversas maniobras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, está palpando abdomen, está buscando encontrar hígado, ¿no? Palpación bimanual. Aquí está buscando encontrar el vaso, choque de punta, el latido cardíaco que se palpa, palpación bimanual, buscando puntos dolorosos. O sea, no solo uno busca encontrar estructuras, sino también generar respuestas. Apendicitis, por ejemplo, uno introduce la mano en el estómago, tratando de generar dolor. Si tiene dolor, la respuesta es positiva, ¿no? Eso también forma parte de la palpación. O cuando uno quiere verificar infección de vías urinarias, uno golpea la fosa lumbar, ¿no? El puño percusión lumbar. Si hay dolor, se considera positivo. Entonces hay varias maniobras, van a ir aprendiéndolas con cada caso. Palpación bimanual. Por ejemplo, acá están examinando tiroides. Están examinando tiroides. Y la palpación incluye, pues, consistencia, tamaño, sensibilidad, movilidad. ¿Con qué parte de la mano se palpa temperatura? Con el dorso. El dorso es más sensible a la percepción de cambio de temperatura.
Y normalmente, mientras más periférico, más frío, ¿no? Uno debe tocar el pie más frío que la rodilla. Pero si uno encuentra a la inversa, hay un problema inflamatorio probablemente. Y siempre comparando. Cuando hay dos lados, el lado siempre se compara. La percusión, su nombre dice, no consiste en golpear para obtener ruidos, ¿no? Entonces la percusión puede ser directa, acá ven, ¿no? Golpeando, ¿no? Golpeando el pulmón, o indirecta, golpeando otra cosa, la mano, esa es la indirecta, ¿no? Yo golpeo mi mano, la mano sobre la estructura, o lo puedo golpear directamente. La manera que ustedes prefieran hacerlo. Cuando es de manera indirecta, hay un dedo percutor el que golpea y un dedo decímetro, el que recibe el golpe. La maniobra percutoria es solamente práctica, ustedes deben estar en capacidad de generar los sonidos que corresponden. Entonces se pone una mano sobre la estructura y debería sonar, ¿no? Debería sonar. Tratan de practicar a ver que comienza el sonido. A algunos, al inicio, no logran y tienen que practicar simplemente, ¿no? A uno los entienden de argumento. Pero si no es tan simple como parece. Y dependiendo los sonidos que uno encuentre, va a darse cuenta de lo que es. Por ejemplo, yo percuto pulmón y si escucho lo que se denomina sonoridad, sé que el pulmón está airado. Si yo escucho ese sonido ampliado que se llama hipersonoridad, yo sospecho que en el espacio pleural hay algo. Ese es un enfisema por un neumotórax probablemente. Timpanismo es el que se encuentra en el abdomen, ¿no? El tambor que dice, ¿no? El abdomen distendido, el timpánico. Matidez por órganos sólidos. Yo en el pulmón percuto y escucho mate, derrame pleural, masa probablemente. Submatidez es interposición de mate y sonoridad, por ejemplo, a nivel de hígado y pulmón que se interpone. Tienen que ustedes percutir para que perciban el sonido y en el caso, ¿no? La percusión se escucha y se siente, se dice, ¿no? Y la auscultación permite escuchar los sonidos que se producen en el cuerpo. Antiguamente pues se hacía con una tela, con una oreja, eso ya no se hace actualmente, digamos que estetoscopio hay de todas las marcas, modelos. Una buena opción es el Littmann, otra opción Welch Allen, es una muy buena opción. El que pueden comprarse ustedes, ¿no? El que tengan les va a ser muy útil. Hay graba sonidos y los pueden extrapolar. Sí, claro. Está en la página de Littmann que puede ver toda la gama, ¿no? Obviamente más sofisticado, más caro. Pero precisamente los copios simplemente convencional les va a servir. Tiene dos componentes. El diafragma, la parte grande, y la campana, la parte más pequeña, que debe girar, ¿no? Para poder alternar su uso. Normalmente, el diafragma o membrana para frecuencias altas, por ejemplo, escuchar los pulmones, y la campana para frecuencias bajas. Yo quiero un soplo, quiero ver si se irradia la carótida, y no la campana escucho. Esto lo van a ver bien en el desarrollo de cada capítulo, van a ver pues cada año en especial y van a poder ampliar ahí. Continúa el examen físico con la valoración del estado general, ¿no? Hay buen estado general. Acá, ¿cómo está el caso? No, aparentemente, en un aparente, siempre es aparente, ¿eh? Aparente buen estado general. Paciente aparente regular estado general y aparente mal estado general. Entre el buen y el regular, a uno le puede parecer bueno, a otro le puede ser regular, pero en el caso de gravedad, en mal estado hay de haber consenso. En el caso del paciente mal, lo identifican todo. Entonces es más importante identificar al grave y al no grave, digámoslo de esa manera, ¿no? Aparentemente grave, aparentemente no grave. Las fases. Las fases son las características faciales de las enfermedades que imprimen al rostro o al cuerpo en completo. Y para algunas enfermedades hay algunas fases características. No se cumplen para todos. Y muchas veces tienen fases, pero no tienen enfermedad. Pero sí ayuda mucho a reconocerlo. La fase acromegálica, como en la fase pasada, ¿no? Tenemos ahí el agrandamiento del mentón, la nariz, espacian los ojos, y la fase del gigantismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Esto es característico.
fascia fusionoide, ¿no? Una fascia pletórica. Vimos antes y después. El hipertiroideo, ¿no? El hipertiroideo, si tiene sobre todo enfermedades graves básicas, puede ser un exoftalmo, ¿no? Malestar del exoftalmo, ¿no? Vean cómo se aprecia la esclerótica en ambos lados, ¿no? Que normalmente no se ve así, ¿no? Normalmente está cubierto hasta este nivel, ¿no? El otro lado, ¿no? La fase hipotiroideo mixedematosa, una fase abotagada, ¿no? Cargada, digamos. A veces caen las cejas, ¿no? Que es otro característico del hipotiroidismo. Macroglosia se puede ver. La fase hipocrática, ¿no? Vemos en nuestro país y vemos, ¿no? Los pacientes con el tórax arrosallado, crónicos, críticos, ¿no? Enfermedad crónica. La fase del síndrome de Down también es característica, ¿no? Mogólica. La fase parkinsoniana, ¿no? Inexpresiva, ¿no? ¿En serio? La fase febril, que hicimos más al inicio de la clase, ¿no? Rubicundos, sudoración. Entonces, repito, las fases nos puede ayudar a identificar a un paciente, pero no es patognomónico y no siempre la fase corresponde a la enfermedad. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal avanzada normalmente se hiperpigmenta, tienden a ser más morenos, pero con cierto grado de palidez, ¿no? Una palidez terrosa que le llaman, ¿no? Característica de I con edema, ¿no? La fase renal. Otro parámetro que hay que evaluar es la actitud o postura. La postura es la que el paciente adopta estando de pie o acostado. Llamaremos una actitud activa, el paciente decide estar parado o decide estar acostado. Y pasivo es que no puede elegir, ¿no? Porque no puede pararse, porque está inconsciente o porque no hay fuerza. Puede ser por comodidad, por costumbre, o también hay pacientes que adoptan ciertas posiciones por dolor. El dolor nos lleva a posiciones antálgicas, ¿no? Características de cúbito, ¿no? De cúbito dorsal supino, lo decimos boca arriba, de cúbito ventral o prono o boca abajo, semisentado. De cúbito dorsal, por ejemplo, en problemas peritoneales. El cúbito lateral derecho podría verse en dolor pleurítico, el cúbito lateral derecho. El cúbito ventral se describe que más frecuentemente podría verse en problema intestinal. La posición maometana, ¿no? O genopectoral o genopectoral, el derrame peritoneal. Realmente vemos pocas veces, esto ya casi no vemos, ¿no? Porque tiene que ser un paciente pues, que está demasiado tiempo sin atención médica, pero en algunas situaciones sí. Por ejemplo, una característica, paciente con falla cardíaca, que tiene que usar cabecera, ¿no? Lo encuentro al paciente semisentado porque dice que echado le falta el aire. Es un ejemplo que sí vemos frecuentemente. O un paciente que tiene derrame pleural en un lado, el paciente duerme sobre ese lado, porque si se acuesta al lado contrario, por gravedad, el líquido cae, se llama trepopnea, ¿no? Y el que duerme semisentado, ortopnea. Eso, por ejemplo, sí es más frecuente y sí vemos actualmente. Otro de los componentes que debemos verificar es el tipo constitucional. Vamos a describir en el primer momento. Ahí tenemos tres tipos constitucionales, ¿no? La constitución mesomórfica o atlética es, digamos, una complexidad proporcionada, ¿no? Estatura media, complexión vigorosa. El asténico o ectomorfo o leptosómico predomina la altura con delgadez. Y el endomorfo píquica predomina la talla corta con el sobrepeso. Hay combinaciones obviamente, ¿no? Son los patrones, digamos, clásicos que se describen para el tipo de constitución de las personas, ¿no? Leptosómico, ¿no?
pícnico. ¿Cuál entra tu plan? Tú eres una Toda la primera parte ha combinación de dos. constituido lo que se llama el examen general, ¿no? Que básicamente consiste en mirar, ¿no? Son fines de observado. Luego del examen general viene el examen de la cabeza, que ustedes lo van a revisar nuevamente, sobre todo el examen de los ojos a nivel de neurología. Creo que incluye pues, las características de la cabeza, la distribución del vello, si es androgénica, si no lo es, la presencia o ausencia de cejas, los ojos, qué características tienen, si tiene o no tiene ojos, si hay pigmentación, ictericia, si hay cambios en la pupila, si es isocórica o si no lo es, si hay anisocoria, ¿no? Que es un tamaño distinto al otro, la nariz, alteraciones en las fosas nasales o tumoraciones, y la boca con todos los cambios que puede haber. Luego del examen de la cabeza y garganta, el del cuello es el que me interesa que ustedes presten atención. ¿Por qué? Porque en el cuello se configuran estructuras anatómicas fundamentales. Venas yugulares, arterias carótidas, la tiroides, la tráquea, el esófago, la columna cervical y la médula. Entonces, es un órgano, es una estructura pequeña, pero que conlleva prácticamente a todos los canales fundamentales para la vida. Entonces, es necesario conocer su examen. A la siguiente inspección debemos verificar la forma del cuello y movimientos, si hay o no hay ganglios linfáticos, examinar la tiroides, examinar la carótida y el pulso yugular. Algunos recuerdos en la anatomía del cuello. Recordar que tenemos el músculo esternocleidomastoideo, cuando nosotros lo flexionamos, lateralizamos el cuello, podemos acentuarlo. Y esta identificación del esternocleidomastoideo nos va a permitir ser una referencia para varias estructuras vasculares. Por ejemplo, vemos, ¿no?, que la yugular cruza al esternocleidomastoideo. Por ejemplo, el paciente está semisentado y nosotros notamos que la yugular atraviesa el esternocleidomastoideo, eso nos sugiere sobrecarga derecha, ¿no? Pero si no le ocurre, va bien si lo vemos colapsada, deshidratación. Entonces, la referencia no quiere más que sí. Vamos a ver la tiroides, que va a estar inmediatamente debajo del cartílago cricoides. El tiroides es más grande, ¿no? La manzana grande que llamamos. Debajo del tiroides está el cricoides. Y debajo del cricoides vamos a buscar el istmo de la tiroides. A su lado, los lóbulos, que vamos a palpar por nuestra sangre. Entonces, en el examen físico general, verse el cuello es simétrico. Si uno ve un bulto a un lado, pues claro, es igual, es la causa, ¿no? La forma del cuello. Por ejemplo, enfermedades como el Cushing, ¿no?, que producen una joroba, una esquiva, o cuando uno, por ejemplo, decide intubar a un paciente. Si el cuello es corto y es ancho, bien difícil de intubar a un paciente. Si uno lo ve el cuello, ya sabe que va a aparecer ahí. Uno debe conocer las características del cuello. Si uno ve, uno nota la pulsación de las carótidas, pero nota a otro nivel. De repente hay un aneurisma formándose a otro nivel. Verse el levantamiento de estructuras como ganglios, si hay lesiones en la piel, y cuál es la posición de la tráquea. Los ganglios. ¿Cuáles son las cadenas ganglionales? Las cadenas ganglionales vamos a empezar. Adelante y detrás de las orejas el preauricular y el retroauricular. Este lo conocen como occipital o como retroauricular. Luego, a nivel, este es el occipital y este es el retroauricular. Acá hay un error en la grabación. Occipital hasta atrás y el lado de la oreja retroauricular. El esternocleidomastoideo, nuevamente haciendo la definición. Hacia abajo, cervicales posteriores. Hacia arriba o hacia afuera, los cervicales anteriores. Debajo del mentón, los submentonianos. Y acá, los submaxilares. Debajo de la clavícula, los supraclaviculares, las cervicales posteriores. ¿Uno podría encontrar un ganglio y ser normal? Sí, siempre y cuando tenga menos de 1 centímetro en el cuello. ¿Ok? Y que no duela, por ejemplo, no sea duro, ¿no? Que no sea pétreo, que no sea duro y que simplemente desaparezca. Pero si uno encuentra un ganglio supraclavicular,
siempre es patológico. Siempre es patológico. Y generalmente asociado al drenaje linfático, neoplasia, probablemente del estómago. Y luego de otro tamaño, los perímetros. Y canodrenaje. Uno puede simplemente a la inspección notar si hay tumoraciones identificadas, ¿no? Hay un bocio, por ejemplo. Acá hay una tumoración latero-posterior. ¿Cómo palpamos los ganglios? Hay que palparlo con el espejo de los dedos, ¿no? Primero hay que buscarlo siempre, ¿no? Tenemos preauriculares, retroauriculares, occipitales, submentonianos, submaxilares, yugular anteriores, yugular posteriores, ¿ok? Supraclaviculares. Si los identificamos, debemos tratar de sentir su consistencia. Pueden ser firmes, pueden ser pétreos o pueden ser blandos. Pueden estar fijos o pueden estar no fijos, ¿no? O sea, que si se pueden desplazar, es periférico, de afuera, ¿no? Si no se puede desplazar, está unido al más profundo. Puede tener secreción, escrófulas, tuberculosis, ¿no? Entonces uno tiene que, conociendo las aplicaciones, buscarlos, ¿no? No hay, no reporta no presencia de ganglios. La glándula tiroides. Decíamos buscarla por debajo del cartílago tiroides. Hay varias maneras de palpar tiroides, ¿no? Una forma es presionarla contralateralmente, empujarla, para con la mano contralateral palparla. La otra forma es frente a frente al paciente, con los pulgares, sentir los lóbulos. Pero hay algo que nos ayuda a que la tiroides sea más evaluable. La deglución. Cuando el paciente deglute, eleva la tiroides. Entonces, para facilitar la palpación de la tiroides, uno le dice al paciente trae saliva, o mucho más fácil le das una agua, tenga el bocado de agua en la boca y le pides que lo deglute. Cuando él degluta, la tiroides se eleva. Ahí tú paras. Si logra palpar un aumento de tamaño o nódulos, anormal. Pero con el paciente, con el observador detrás del paciente. Ahí. Se pide al paciente que deglute debajo de cartílago tiroides y si tú vas a sentir cuando él deglute, asciende la tiroides. Si la logras palpar, aunque cae la mano, lo que les comentaba, empujarla contralateralmente al paciente echado. Los vasos sanguíneos. Vemos acá que vamos a encontrar la vena yugular, siempre las venas están hacia afuera y las arterias hacia adentro, ¿no? Es la distribución normal, por seguridad. Y separados por el músculo esternocleidomastoideo. Normalmente, como el paciente semisentado, la evidencia de la yugular no debería traspasar el esternocleidomastoideo. Si lo traspasa, ya llamamos incomplicación yugular. Indica sobrecarga de volumen, cavidad derecha, ¿no? O total, en todos casos, ¿no? Sobre todo cavidad derecha. Bueno, la onda de pulso tiene sus componentes, ¿no? La onda A, una onda de cable. Debemos ser capaces de sentir el pulso carotídeo y de auscultarse. Normalmente los focos de auscultación, que van a ver más adelante, son el mitral, el tricuspidio, el pulmonar y el aórtico. El aórtico, que da el mitral, obviamente habla de compromiso en válvula mitral, el tricuspidio en válvula tricuspidia, el pulmonar en las pulmonares y el aórtico en la aórtica. Cuando hay componente a nivel aórtico, el soplo se irradia carótido. Si sopla en el foco aórtico, que está, este es el accesorio, el accesorio principal, debería irradiar. Uno usa la campana y si escuchas el soplo en carótidas, parte del examen incluye palpar carótidas y auscultarla, buscando la presencia o ausencia de soplo. Como se ve acá, ¿no? Está auscultando carótidas. Ya hemos conversado algo de los ganglios linfáticos del cuello, pero hay que conversar de parte del examen general de estos linfáticos de todo el cuerpo. Están distribuidos en todo el cuerpo, pero ¿dónde están más? En el cuello, en las axilas, en medio espino, a nivel retroperitoneal,
paraórtico, retroperitoneal y en regiones inguinales. Normalmente son menos de 1 centímetro y no son palpables, aunque en la región inguinal podrías encontrar ganglios mayor a 1 centímetro, de manera normal, nunca mayor a 2. Si acá nunca mayor a 1 es normal, inguinal nunca mayor a 2 es normal. Entonces, encontrar adenopatías, ganglios, es un signo de enfermedad que podría corresponder simplemente a un trastorno local. Cada vez los linfáticos se encargan del drenaje linfático, ¿no? La respuesta inflamatoria inmune. Uno puede tener un ganglio como una respuesta a una infección, ¿no? Usted tiene una celulitis en la mano o en el pie, será adenopatías inguinales o axilares, ¿no? Como respuesta reactiva local. Pero también puede ser la expresión de una enfermedad sistémica, como el linfoma, por ejemplo, como tuberculosis, como el debut de HIV, ¿no? El HIV puede debutar con una adenopatía generalizada. No está aquí, pero deberían recordar, llamamos adenopatía generalizada cuando tenemos compromiso de más de un territorio. Si yo tengo en el cuello y tengo a nivel inguinal, eso se convierte en generalizado. Si tengo en el cuello y tengo axilar, se considera eso adenopatías generalizadas. Y van a ser trastornos, digamos, difusos. En cabeza y cuello ya vimos, ¿no? Preauriculares, retroauriculares, occipitales, submentonianos, submaxilares, supraclaviculares en axila, en regiones inguinales. A nivel epitrofial también se puede encontrar adenopatía, ¿no? Un trastorno sistémico, ¿cómo se puede encontrar? A nivel escaleno también podemos encontrar, por ejemplo. Bueno, no lo que ya describimos, ¿no? Preauricular, retroauricular, occipital, supraclavicular, submentoniano, submaxilar, los cervicales anteriores, los posteriores, los tubulares anteriores, los axilares. Cuando palpamos ganglios, hay que ver qué zonas están comprometidas. Si es más de un territorio, es generalizado. ¿Qué tamaño tienen y cuántos son? La consistencia. Si yo toco un ganglio firme, son blandos. Yo lo palpo firme, ¿ok? Eso podría ser un linfoma, por ejemplo, no necesariamente. Pero si es pétreo, duro, en términos láser, como causa de la adenopatía. Si duele, usualmente es inflamatorio. Un ganglio producido con reactividad a una infección. ¿Dónde está? ¿Cuáles son las zonas sensibles? Si es movible, no es movible, y si hay lesiones en piel alrededor. Finalmente, parte del examen general incluye el examen de mama. El examen de mama es muy importante en las mujeres porque se ha encontrado que tiene mucha utilidad para diagnosticar precozmente cáncer, ¿no? El examen de mama y el autoexamen de mama es lo que más se recomienda, ¿no? Se supone que las mujeres acá, las mujeres por lo menos no están bien. Debe ser prolijo y respetando siempre el pudor del paciente. Una recomendación que hacen los semiólogos, el examen se hace con la parte del cuerpo desnuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va a examinar a tórax, que solamente descubra tórax, ¿no? Toca examinar abdomen, pelvis, cubres el tórax y cámaras, porque eso genera menos idea, ¿no? De que estás haciendo menos pudor. Pero hay momentos en que hay que examinar al paciente desnudo también, cuando tienes que examinar la marcha o movimientos de columna, o sea, se tiene que hacer, pero no en todos los casos el paciente desnudo, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Y en la medida de lo posible respetar los espacios para ganar confianza. Y cuando se examina un menor de edad, tiene que estar al lado de su tutor, siempre. Si se examina a una mujer, sobre todo mamas, pelvis, abdomen, tiene que haber otra mujer al lado, que puede ser su familiar, que puede ser otro personal de salud, una enfermera, una técnica, otra médica, es importante. Okay, esa es la norma y evita problemas también. ¿No ha habido también casos de paranoia, de denuncia irreal? No está el testigo femenino, no hay ninguna parte, todo vamos a la normalidad. Entonces, eso es importante. Si es menor de edad, el apoderado con el paciente. No puede examinar solo. Y si es mujer, otra puede ser para mujer de sangre. Si es tórax, pero si es garganta no tiene sentido, ¿no? O sea, es para evitar las zonas de duro. La inspección. Tienen
observarse ambas mamas tratando de descubrir asimetrías, abultamientos, deformaciones. Una mama no es idéntica a la otra, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero o sea, se requiere a cambios pues, marcados de asimetría. Retracciones, presencia de mamas supranumerarias, ¿no? Se pueden mover, ¿no? Las pezones supranumerarias. Para la examinación se divide la mama en cuadrantes. El pezón es el eje donde se traza. Tenemos el superior externo, el superior interno, el inferior interno, el inferior externo y el inferior interno. Y el superior externo se proyecta hacia la axila. En este cuadrante, donde por frecuencia ocurre más, con mayor prevalencia, las lesiones tumorales. No son las únicas, pero son las más frecuentes. No debe dejar de examinar esta región también. Están los cuadrantes, ¿no? El cuadrante superior externo es el que se proyecta por la axila. Imagen de cáncer de mama avanzada. La idea es que no llegue el paciente así, ¿no? Sino que llegue con una lesión incipiente. ¿Esto qué es? Mamas supranumerarias. Esta es la línea mamaria, ¿no? Por el desarrollo filogenético o ontogenético, esta es la línea, ¿no? Como todos los mamíferos para tener mamas, ¿no? Algunas mujeres pueden tener en el trayecto. Y algunas mujeres tienen mamas desarrolladas, ¿no? Incluso pueden dar leche cuando están en lactancia, ¿no? Incluso para la axila, por ejemplo, ¿no? Se puede ver, ¿no? Son raros, pero se puede. Palpación. La palpación debe efectuarse habitualmente con la paciente acostada y de espalda. Se le pide que levante el brazo y lo coloque sobre la cabeza. ¿Ok? Detrás de la cabeza y debe examinarse toda la glándula. El pezón, ver si hay secreciones. Algunos recomiendan del pezón hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Y comparando también ambos lados. Y también el examen de las axilas. Si se encuentra un nódulo, hay que precisar dónde está ubicado, qué tamaño tiene, qué forma, los bordes son nítidos o no son nítidos, qué consistencia tiene, si hay dolor o no hay dolor, o si es posible desplazarlo o está adherido a tejidos vecinos. Hay un signo que está que tiene naranja, ¿no? Que se ven a múltiples de casos, ¿no? Hace compromiso como si fuera la cáscara de naranja, ¿no? Que tiene malignidad. Ahí nos quedamos. Estos primeros capítulos son un poco